Hola, bienvenido a Fidix. El día de hoy veremos el unboxing y review del Galaxy A72 y además lo compararemos con un gama alta. ¡Cállese y tome mi Sin dinero! más, comencemos con el video. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Abriendo la caja de entrada tendremos a nuestro dispositivo. Verificaremos en la parte de arriba ya que el anterior modelo A71 nos venía con un estuche. Por lo visto, este no trae ningún estuche de silicona, solo nos trae el pincho para extraer la tarjeta SIM. Dejamos de un lado el móvil y procederemos a ver que nos viene solo con un cable para cargador USB tipo C a USB tipo C. ¡Un clásico! Por el otro lado encontraremos a nuestro cargador de supercarga rápida de 25 watts. Y ahí es donde entro yo. Como vemos no nos trae nada más en la caja y ahora sí procedamos con nuestro dispositivo. Veremos que en el protector que acabamos de quitar nos trae unas cuantas especificaciones, como que es Infinite O Display, tiene 4 cámaras y es a prueba de agua. Por el lado derecho tendremos todos los botones de encendido, apagado y de volumen. Por el lado izquierdo no tendremos nada. En el lado superior tendremos el micrófono de cancelación de ruido y la bandeja para extraer la SIM. Y en el lado inferior tendremos la entrada para jack de 3.5, el USB tipo C para la carga y el parlante. La parte de atrás es de plástico, pero se siente muy bien a la mano y se ve bastante premium. En la parte de arriba estarán las cámaras, entre las cuales tendremos un ultra gran angular de 12 megapíxeles, una principal de 64, un teleobjetivo de 8 y finalmente tendremos un sensor macro de 5 megapíxeles, una cámara cuádruple y en el cual también tendremos un zoom óptico de 3 aumentos o un zoom digital de 30 aumentos. Además de tener una cámara frontal con 32 megapíxeles. Es un dispositivo bastante grande con un tamaño de pantalla de 6,7 pulgadas, la cual le dará un tamaño similar a la del Note 20 Ultra. Además su pantalla posee una resolución Full HD Plus con 1080 x 2400 píxeles con una densidad de 394 píxeles por pulgada, además de tener una tasa de refresco de 90 Hz, lo cual es bastante bueno para una gama media alta. Los A72 vendrán con Android 11 más One UI, que es la interfaz de Samsung. Entre otras ventajas que tendremos en este dispositivo es que nos vendrá con una batería de 5000 mAh más una carga rápida de 25 watts. ¡Puta, qué ofertón! Lo cual es algo bastante sorprendente ya que dispositivos gama alta que cuestan el doble como por ejemplo el Galaxy Note 20 Ultra solo nos viene con 4500 mAh. Un punto a favor para el A72. Y a lo largo del video iremos viendo varios puntos a favor para este A72, con lo cual podríamos decir que es un verdadero campeón y podría destronar a los gama alta. Otro gran punto que tiene a favor este A72 es que cuenta con radio FM. Otra gran ventaja a su favor, ya que casi ningún gama alta cuenta con radio FM. ¡Qué buena onda! Este equipo también cuenta con bocinas estéreo, la cual podremos ubicar uno en la parte superior, arriba de la cámara, y otro en la parte inferior, las cuales suenan bastante bien. Otra ventaja que tiene este móvil es que nos vendrá con un procesador Snapdragon 720G de entrada en la versión global, mientras que los gama alta de Samsung, como por ejemplo los Note y los S, en su versión global vienen con el procesador Exynos y solo para Estados Unidos viene con el procesador Snapdragon. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traeré el mouse Logitech G703. El A72 también posee un aprovechamiento de pantalla del 84,4%. Esta vez tendremos en este mouse el sensor giro de 25000 de dpi, que podremos ir regulando de 50 en 50 mediante su software que la calidad de imagen y el sonido que nos ofrece la 72 es bastante bueno y podríamos decir que es casi igual al que te ofrece un gama alta como por ejemplo el Galaxy Note 20 Ultra, en el cual procederemos a hacer una comparación.
Como pudieron apreciar, son muy similares, aunque en ciertos momentos yo preferiría el audio del A72. Pasemos a otro gran punto fuerte de este A72, que son las cámaras. Ahora estamos viendo la cámara macro, la cual nos dice que tenemos que tener un objetivo en una distancia de 3 a 5 centímetros como máximo de nuestro móvil o de la cámara. Es otro gran punto a su favor, ya que dispositivos, por ejemplo, del año pasado como el Galaxy Note 20 Ultra no posee una cámara macro, la cual es una función bastante curiosa y nos ayudará a tomar fotos, por ejemplo, a documentos que tengan letras pequeñas o inclusive fotos curiosas a objetos como por ejemplo este pequeño dinosaurio, que podremos tomar una foto de muy cerca, en la cual les dejaré aquí un resultado de la foto. Ahora pasemos a probar las otras cámaras. Procedamos a probar la cámara principal, que es de 64 megapíxeles, que desde ya les digo que se ve bastante bien. Inclusive no es por tirarle tierra al Note 20 Ultra, pero saca fotos incluso mejores que el Galaxy Note 20 Ultra. Ahí tenemos el resultado de la foto de la cámara principal. Esta otra foto es de la cámara gran angular. Ahora pasemos a tomar una foto con el zoom óptico por 3. Se ve bastante bien, no pierde definición, la cual podríamos decir que cumple bien su función. Y ahora tomaremos otra con el zoom digital por 30. Ya se ve un poco más borroso, con más ruido la cámara, pero aún así saca una buena foto, ya que después de tomar la foto pasa por un procesado y nos tiene un resultado bastante decente. Y veremos que todas las fotos que tomamos con este dispositivo quedaron bastante bien. Y para demostrarles de que no es por tirarle tierra al Note 20 Ultra y simplemente hablar bien de este dispositivo, inclusive noté que la pantalla de este dispositivo del A72 tiene colores mucho más vibrantes y mucho mejores a mi parecer que el Note 20 Ultra. Por ejemplo, aquí veremos las cámaras. Por el lado izquierdo tenemos al Note 20 Ultra y por el lado derecho al A72. Pueden apreciar que la caja del dispositivo se ve totalmente blanca, como es en la vida real en el A72 del lado de la derecha, mientras que en el Note 20 Ultra se ve un color medio rosado, medio verduzco, que no es el natural o el real. Ahí podremos apreciar otra vez que los colores son mucho más vibrantes. En la cámara se nota inclusive mucho más definido. Este dispositivo yo creo que le da de baja tranquilamente a cualquier gama alta. Ahora aquí procederemos a ver las imágenes. Como les decía, lo noto más colorido y con más brillo y más definido, los colores más fieles. El blanco es más blanco, por ejemplo, de la caja y todo, aquí en el A72 que en el Note 20 Ultra. Por lo cual a este Galaxy A72 le daríamos un 10 de 10, ya que este móvil sí es un verdadero calidad-precio porque nos ofrece bastante por el precio que pagamos. Por lo cual yo diría que es un destronador de los gama alta. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. También podremos encontrar accesorios originales como por ejemplo las fundas de diferentes colores. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.